El día de hoy estaremos hablando sobre los derivados de los ácidos carboxílicos, que los derivados pues son compuestos que tienen grupos funcionales o son grupos funcionales que pueden convertirse en ácidos carboxílicos o pueden convertirse un derivado en otro derivado también mediante las mismas reacciones que nosotros ya estudiamos para el caso de los ácidos carboxílicos. Eh, Algunos de las características estructurales que poseen estos ácidos carboxílicos son muy similares a las que nosotros observamos ya en los ácidos carboxílicos. Si nosotros recordamos, en un ácido carboxílico, nosotros tenemos un grupo carbonilo y en ese grupo carbonilo tenemos unido directamente un grupo hidroxilo. A todo este grupo, el grupo carbonilo más el grupo hidroxilo, se le conoce como el grupo carboxilo. Estas son las estructuras condensadas de los ácidos carboxílicos. Y los derivados de ácido, como les mencionaba, tienen algunas características similares en cuanto a estructura. Por ejemplo, los haluros de ácido, que es esta estructura que yo tengo por acá, la única diferencia estructuralmente hablando que tiene con respecto al ácido carboxílico es que en lugar de tener un grupo hidroxilo unido al grupo carbonilo, tenemos un haluro unido al grupo carbonilo. En el caso, por ejemplo, del éster, tenemos en lugar de un grupo hidroxilo, tenemos un grupo alcoxilo. En las amidas, por ejemplo, en lugar de tener un grupo hidroxilo, tenemos un grupo amino. Estos son derivados de ácidos carboxílicos, que en estructura son bastante similares a los ácidos carboxílicos. Y estos pueden convertirse en ácidos carboxílicos siguiendo ciertas reacciones que ya vamos a estudiar y vamos a detallar un poco más adelante. Ahora, dentro de esta clasificación de los derivados de ácidos carboxílicos también podemos mencionar a los nitrilos, que si nosotros lo observamos aquí, en cuanto a estructura, no es similar a los ácidos carboxílicos, pero es considerado un derivado de ácido carboxílico porque con ciertas reacciones puede convertirse en un ácido carboxílico y también puede prepararse a partir de otros derivados de ácido, como por ejemplo de una amida. Entonces es por eso que el nitrilo también es considerado un derivado de ácido. Todos los derivados de ácido también experimentan la misma reacción general que nosotros ya habíamos discutido para los ácidos carboxílicos, que es la sustitución nucleofílica sobre el grupo acid, donde este grupo que nosotros tenemos unido al grupo carbonilo es reemplazado por otro nucleófilo. Esta reacción ocurre por un mecanismo de adición-eliminación y esta reacción puede ocurrir también en condiciones básicas o en condiciones ácidas. Antes de entrar en detalle en este tipo de reacciones, vamos a estudiar un poquito la nomenclatura, que es algo importante, de los derivados de los ácidos carboxílicos y vamos a comenzar con los ésteres. Para nombrar los ésteres es necesario identificar cómo es que se forman estos ésteres y vamos a considerar una de las reacciones más importantes para la síntesis de ésteres, que es la esterificación de Fischer. En esta esterificación de Fischer, un ácido carboxílico reacciona con un alcohol en condiciones ácidas para formar finalmente nuestro éster. ¿Cómo es que ocurre esta reacción? En esta reacción, este grupo OH es reemplazado por el grupo OR del alcohol, que eso es lo que nosotros tenemos acá en este éster. Entonces podemos decir que este grupo que contiene el grupo carbonilo, esta parte de la molécula que contiene el grupo carbonilo proviene del ácido, mientras que esta otra parte del OR proviene del alcohol. Entonces es necesario que nosotros podamos identificar eso para poder nombrar correctamente los ésteres. Vamos a ver en este ejemplo, en este primer ejemplo que nosotros tenemos acá. Primero, lo primero que tenemos que hacer es verificar de dónde proviene cada parte de la molécula. Entonces, donde yo tengo el grupo carbonilo, entonces yo sé que es de donde proviene, que proviene del ácido carboxílico. Esta parte de acá de la molécula, entonces yo sé que proviene del ácido carboxílico, mientras que esta otra parte de acá proviene del alcohol.
Entonces, este éster se formó a partir del ácido etanoico y a partir del etanol. Entonces, para nosotros nombrar a los ésteres, yo necesito el nombre del grupo carboxilato del ácido carboxílico precursor y adicional a eso, vamos a necesitar también el nombre del grupo alquilo del alcohol. Entonces, yo ya tengo identificado aquí cuál fue el alcohol. Entonces, yo necesito, perdón, cuál es el ácido precursor. Pero yo lo que necesito de este ácido es el grupo carboxilato. Y si ustedes recuerdan, ya en los videos que nosotros vimos de los ácidos carboxílicos, nosotros aprendimos a nombrar las sales de los ácidos carboxílicos, donde nosotros tenemos un ion carboxilato. Entonces, para este ejemplo específico, lo voy a anotar por acá arribita para no hacerlo ahí todo junto. Entonces, el ion carboxilato correspondiente a este ácido sería este CH3 y un oxígeno acá con una carga negativa. Este sería el ion carboxilato. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes recuerdan un poco, aquí yo tengo este que es el ácido etanoico y para nombrar este ion carboxilato yo necesito eliminar la palabra ácido del ácido etanoico y la finalización ico del ácido etanoico yo la voy a reemplazar por la terminación ato. Por lo tanto, en este caso, este sería el ion etano ato, que este es el nombre del grupo carboxilato que yo necesito para formar el nombre del éster. Entonces yo ya identifiqué cuál sería el ion carboxilato correspondiente para este ácido precursor y ahora yo necesito saber cuál es el grupo alquilo que proviene del alcohol. Entonces en este caso yo ya sé que esta parte proviene del alcohol y que por lo tanto este grupo alquilo es el que yo necesito, que en este caso es el grupo etil. Entonces en este caso ya yo estoy lista para formar el nombre completo del éster. Entonces en este caso comienzo con el nombre del grupo carboxilato, que es etanoato, y adiciono el nombre del grupo alquilo del alcohol. Entonces en este caso sería el etanoato de etil. En este otro caso de acá, donde está el grupo carbonilo, yo sé que es la parte que proviene del ácido, que en este caso sería este ácido de acá, este OH, que este sería el ácido metanoico, y si yo nombro lo que yo necesito es el ion carboxilato, en este caso entonces ion carboxilato correspondiente al ácido metanoico sería el ion metanoato, y por el otro lado necesito también el grupo alquilo que proviene del alcohol, que sería este grupo alquilo de acá, que sería el ciclohexil. Entonces yo ya estoy lista para nombrar este éster. Entonces este sería el metanoato del ciclohexil. En este otro caso, esta es la parte que proviene del ácido, donde está el grupo carbonilo. En este caso sería, si ustedes recuerdan la nomenclatura, entonces en este caso yo tengo este ciclo de 5 miembros, y por este otro lado tendría el OH. Si ustedes recuerdan, estos ácidos donde yo tengo esta función ácida unida directamente a un ácido, a un ciclo, se nombra como ácido, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, ciclopentano carboxilato. Entonces esa es la forma de nombrar un ácido en donde el grupo carboxilo se encuentra unido directamente a un ciclo. Este sería entonces, recordando, el ácido ciclopentano carboxílico. Entonces, si yo quiero, lo que yo necesito de este ácido es el nombre del grupo carboxilato. Entonces, en este caso sería, elimino la palabra ácido del ácido y la finalización la cambio por ato. Entonces, en este caso sería el ciclopentano carboxilato de el grupo alquilo del alcohol, que sería este de acá, metil. Entonces, este sería el ciclopentano carboxilato de metil. Entonces, esas son las formas de nombrar a los ésteres.
También pueden existir o podemos tener ésteres cíclicos. A los ésteres que son cíclicos se les conoce también con el nombre de lactona. Estos éteres cíclicos se forman con una reacción igual a la que nosotros que teníamos acá, donde teníamos un ácido que se mezcla o que se reacciona con un alcohol en condiciones ácidas para formar este éster. Las lactonas se forman de una forma muy similar, solamente que nosotros la función ácido y la función alcohol se encuentran en la misma molécula de partida, en la misma molécula inicial. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos cuando las dos funciones, los dos grupos funcionales se encuentran en la misma molécula, lo que tendremos entonces sería un éster cíclico, que donde yo tengo el grupo carbonilo proviene del ácido y de donde yo tengo esta otra parte de acá proviene del alcohol. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer para nombrar este éster es seguir identificar el ácido original o el compuesto original, el nombre del compuesto original, y al final reemplazar, perdón, adicionar la palabra lactona al inicio del ácido precursor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos grupos funcionales. Tenemos un ácido y tenemos un grupo OH. Dentro de eso, todos ya sabemos nosotros que el de mayor prioridad sería el ácido, y en este caso, entonces, este OH sería un grupo sustituyente. El nombre de este compuesto, entonces, sería el ácido 4-hidroxibutanoico. Para nombrar el éster cíclico o lactona es un proceso más sencillo que el anterior, porque solamente se le adiciona la palabra lactona al nombre del ácido precursor. Entonces, esta sería la lactona del ácido 4-hidroxibutanoico. Lo único que tenemos que hacer entonces aquí para nombrar los ésteres cíclicos es identificar cuál es el ácido precursor. En este ejemplo de acá, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es que esta parte del doble enlace carbono-oxígeno, el grupo carbonilo, proviene del ácido, y esta parte de acá del oxígeno proviene del alcohol. Entonces, si yo intento verificar o visualizar cómo es el compuesto, lo que yo tendría sería esto de acá. Sería este compuesto, OH. Sería 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este sería el ácido precursor, que este sería el ácido 5-hidroxipentanoico. Entonces, para nombrar este compuesto, esta lactona, solamente necesitaríamos agregar la palabra lactona antes de todo el nombre del ácido precursor. Entonces, en este caso sería la lactona del ácido 5-hidroxipentanoico. En este otro caso de acá, nuevamente, el grupo carbonilo proviene del ácido y esta otra parte de acá proviene del alcohol. Entonces, si yo intento visualizar cómo sería el ácido precursor, aquí tendría yo este grupo carbonilo, aquí tendría un OH que es del ácido carboxílico, aquí tendría un metilo, que sería este de acá, aquí tendría este otro metilo, que sería este de acá, y acá tendría un OH. Entonces vamos a identificar también la cadena más larga, donde están los sustituyentes, como en qué posición están los sustituyentes, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que aquí esta la cadena más larga que contiene el grupo del ácido carboxílico, esto sería 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, este sería el ácido 4-hidroxi 2-metilpentanoico. Entonces, una vez que ya identifiqué el nombre del ácido precursor, entonces solamente necesito yo adicionar la palabra lactona antes de todo el nombre del ácido. Entonces, este compuesto sería la lactona del ácido 4-hidroxi 2-metilpentanoico. Las amidas, para nombrar las amidas también vamos a considerar cuáles son principalmente el ácido precursor. Ya sabemos que una de las formas de sintetizar amidas es haciendo reaccionar un ácido carboxílico con una amina. En este caso de acá, lo que ocurre es una reacción ácido-base. Las aminas, en este caso, están actuando como base, abstraen el hidrógeno
ácido del ácido carboxílico para formar inicialmente una sal. Esta sal se le puede aplicar calor, que esta es más de 100 grados Celsius, más de 100 grados Celsius, y eso provoca una deshidratación, es decir, una pérdida de agua para formar finalmente nuestra amida. Y con esa pérdida de agua. Eh, Estas amidas, si ustedes se fijan, al igual que las aminas, tienen este par de electrones no enlazados, al igual que esta amina. Por lo que nosotros podríamos pensar que así como la amina actúa como base, la amida también podría actuar como base y protonarse, como en este caso de acá. En este caso, la amina abstrajo el protón ácido del ácido carboxílico y se protonó. Podríamos con nosotros imaginarnos o pensar que puede ocurrir la misma cosa con las amidas también. Sin embargo, las amidas son mucho menos básicas que las aminas y eso lo podemos ver en estas estructuras resonantes que nosotros tenemos acá. Las amidas son estructuras que presentan estructuras resonantes y en las amidas en realidad este par de electrones no está del todo disponible, sino que está siendo compartido con este átomo de carbono de acá. Además, vamos a ver que en este caso, en esta segunda estructura resonante, tenemos una carga negativa y una carga positiva. Una carga positiva en el átomo más electropositivo y una negativa en el átomo más electronegativo. Entonces, en este caso, esta estabilización por resonancia hace que la protonación o que la protonación de esta amida tenga que hacerse con que sea más resistente a la protonación y que esa protonación tenga que hacerse en condiciones un poco drásticas, o sea, en la utilización de ácidos concentrados. Sin embargo, si eso ocurre, si se utiliza un ácido concentrado, se va a dar la protonación, pero la protonación no va a ser en el nitrógeno como en el caso de la mina, sino que va a ser en este oxígeno que es el que tiene la carga localizada, la carga negativa en esta segunda estructura resonante. Entonces, ocurre la protonación de las amidas, sí ocurre, solo que en condiciones bastante drásticas, pero la protonación no ocurre en el nitrógeno, sino que en el oxígeno, que sería este caso de acá. ¿Ya? Las amidas pueden clasificarse de acuerdo a los sustituyentes o a lo que nosotros tengamos unidos al nitrógeno. Por ejemplo, si en el nitrógeno solamente tengo unidos hidrógenos, entonces estamos hablando de una amida primaria. Si en ese nitrógeno tengo un grupo alquilo y un hidrógeno, entonces estamos hablando de una amida secundaria o una amida N sustituida, es decir, que solo tengo un grupo sustituyente en el nitrógeno. Y si tengo dos grupos alquilo unidos a ese nitrógeno, entonces estoy hablando de una amida terciaria o una amida NN bisustituida. Es decir, que tengo dos grupos sustituyentes en la misma posición. En este caso es la posición del nitrógeno. Muy bien. Para nombrar las amidas, vamos a tomar en consideración esta reacción que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Y es importante para la nomenclatura de las amidas que identifiquemos el ácido precursor. Para nombrar las amidas, entonces se elimina la palabra del ácido del nombre del ácido precursor y el sufijo ico u oico se cambia por amida, que sería, vamos a ver que sería este ejemplo de acá, que sería en este ejemplo de acá. Entonces, yo sé que esta parte de acá proviene del ácido y que la parte que contiene el nitrógeno proviene de la amina. Entonces yo ya de aquí yo ya puedo identificar cuál fue el ácido precursor. En este caso sería un ácido con este grupo metilo por acá. Entonces este sería el ácido etanoico. Este ácido etanoico, yo identifiqué que este es el ácido etanoico, entonces yo voy a eliminar la palabra ácido, el nombre del ácido precursor, y al final voy a agregar la palabra amida. En este caso estamos hablando de una amida secundaria, pero
que se nombra un poquito diferente. Vamos a, por ejemplo, ver si el caso que yo tuviera, vamos a empezar, antes de retomar este caso, vamos a tomar en consideración este que yo voy a escribir acá. Supongamos que aquí tengo un nitrógeno 2. Aquí los dos grupos que yo tengo unidos al nitrógeno son hidrógenos. Entonces estamos hablando de una amida primaria. Vamos a identificar igual, este es el ácido etanoico, elimino la palabra ácido del ácido precursor y el oico del final lo voy a cambiar por amida. Entonces este sería la estanamida. Este sería el nombre de esta amida. En este caso, que estamos hablando de una amida secundaria, es decir, que yo tengo un grupo alquilo unido a este nitrógeno, yo necesito identificar ese grupo como un sustituyente y especificar la posición en la que está en toda la molécula. Entonces, para eso, yo voy a utilizar este grupo, sería el grupo etilo, como un grupo sustituyente que en este caso se encuentra en la posición del nitrógeno. Entonces, yo necesito identificar eso en el nombre de la amida. Entonces, para eso, voy a identificar esa posición como N. Eso significa que en la posición N yo tengo el grupo etil y el resto sería formado por lo que les acabo de mencionar acá. Yo identifiqué el ácido precursor, eliminé la palabra ácido y cambié la finalización ico del ácido por amida. Entonces en este caso sería en la posición N tengo un grupo etil, etanamida, que sería el nombre base, ¿ya? En este otro caso de acá, aquí yo tengo dos grupos metilo unidos a este carbono. Para que lo miremos más claro, voy a poner solamente un grupo metilo acá y voy a poner el otro acá arriba. Es básicamente lo mismo. Entonces aquí ustedes ven toda esta molécula. Esta parte de acá proviene de la amina y toda esta otra parte de acá proviene del ácido. Entonces, si yo intento nombrar el ácido, yo voy a ver que ese ácido tiene 1, 2 y 3 carbonos. Y en el carbono 2 yo tengo un grupo sustituyente, que en este caso sería el etil. Y en la posición N yo tengo este grupo sustituyente etilo y también tengo un grupo sustituyente metilo. En toda la molécula yo tengo dos sustituyentes metilo y yo necesito, para nombrarlo, necesito decir o indicar que tengo esos dos grupos sustituyentes y que están en posiciones distintas. Este metilo que se encuentra en la parte del ácido lo voy a identificar con el número que ocupa dentro de la cadena, que sería, este sería el 1, este sería la cadena 2 y este sería el carbono 3, mientras que este otro metilo de acá lo voy a identificar como en la posición N, que fue lo que hicimos en este otro caso anterior. Entonces, voy a utilizar también las mismas reglas que que ya nosotros teníamos previamente, ¿verdad? Que los sustituyentes se nombran en orden alfabético. En este caso estos son metilos y en este caso estos son etil. En orden alfabético, entonces yo debería indicar inicialmente el grupo sustituyente etil. Entonces, necesito yo indicar dónde está el etil. El etil, el grupo etilo, está en la posición N. Entonces, en la posición N yo tengo el grupo etil y el grupo metil se encuentra en la posición N y en la posición 2 de la parte del ácido carboxílico. Entonces, aquí tengo el dimetil. Tengo dos grupos metilos, uno en la posición N y uno en la posición 2. Y este ácido, que ya yo lo había identificado, que es el ácido propanoico, y donde elimino la palabra ácido, y la finalización la voy a cambiar por amida. Entonces, esta sería la propanamida. Entonces, este sería el N-etil, N2-dimetil, propanamida. Para aquellos ácidos que se nombran como ácidos alcano-carboxílicos, las amidas se nombran utilizando carboxamida, es decir, se elimina este sufijo carboxílico de los ácidos que están unidos a un ciclo y se cambia por carboxamida. En este caso entonces, este proviene del ácido ciclopentano carboxílico y es
este sería entonces el ciclopentano carboxano. Esos serían entonces algunos ejemplos de las amidas. En el caso de las amidas también podemos tener amidas cíclicas, que sería un caso bastante similar a, los esteres cíclicos que habíamos mencionado antes. Las amidas cíclicas se conocen como lactamas y también en este caso vamos a tener algo muy similar que en el anterior. Aquí una amida se forma a partir de un ácido carboxílico y una amina, solo que en el caso de las amidas cíclicas o lactamas, esa función de ácido y la función de la amina se encuentran en la misma molécula. En esta reacción, después de hacer todos los pasos que nosotros indicamos en la reacción anterior, en esta de acá, entonces vamos a obtener finalmente nuestra amida cíclica. Una vez que tengamos la amida cíclica, entonces para nombrarlo vamos a adicionar el término lactama al inicio del nombre IUPAC del ácido precursor. Entonces lo único que tenemos que hacer en este caso es verificar o identificar cuál es el ácido precursor. En este caso de acá, ya sabemos que el grupo funcional de mayor prioridad de todos los grupos funcionales es siempre el ácido carboxílico, por lo que esta amina sería considerada como un grupo sustituyente, como un grupo amino. Entonces este está en la posición 1, 2, 3, 4. Este sería el ácido 4-amino butanoico. En este otro caso de acá, entonces tendría yo, este sería la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería la lactama del ácido 6-amino hexanoico. En este otro caso de acá, aquí tendría, esta sería la posición 1, la 2, 3, 4 y 5. Este sería la lactama del ácido 4-amino 2-metilpentanol. En el caso de los nitrilos, ya les había mencionado que los nitrilos son considerados derivados de ácido, no porque se parezcan en estructura al ácido carboxílico, sino porque se pueden convertir en ácido carboxílico mediante una hidrólisis ácida, como en este caso de acá. Este nitrilo es primero convertido en una amida primaria y posteriormente esa amida primaria se convierte en un ácido carboxílico. Ese nitrilo puede sintetizarse también a partir de un ácido carboxílico mediante esta segunda reacción de acá. El ácido carboxílico se hace reaccionar con amoníaco aplicando calor para formar primero una amida primaria y posteriormente se hace reaccionar con el óxido de tricloruro de fosfina para dar lugar al nitrilo. En este caso, el nitrilo, el carbono del nitrilo tiene una hibridación sp3, lo que indica entonces que no tendríamos un ángulo de enlace de 180 grados y lo que nos dice también que tendríamos una estructura lineal. Muy bien. Para nombrar los nitrilos, estos nitrilos se forman a partir del nombre del alcano correspondiente y se agrega el sufijo nitrilo. Vamos a ver este primer ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es verificar cuántos átomos de carbono yo tengo en la cadena principal. En este caso, entonces, yo tengo incluso el carbono, contando incluso el carbono que tiene el triple enlace con el nitrógeno. Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3 y este el carbono 4. El alcano que corresponde a 4 átomos de carbono es el butano, este sería el 3. Es el butano, ese es el alcano correspondiente a ese número de átomos de carbono. Este sería el butano. En la posición 3 tenemos un bromo y vamos a seguir nombrando los sustituyentes como ya lo hacemos para todos los otros grupos funcionales, para todos los otros compuestos. Entonces en la posición 3 yo tengo el bromo, 3 bromo, y únicamente al nombre del alcano correspondiente se le agrega el sufijo nitrilo. Entonces en este caso sería el 3 bromo butano nitrilo.
En este otro caso de acá voy a identificar nuevamente la cadena más larga que contenga el carbono, incluso que tiene un triple enlace con el nitrógeno. Tendría el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En este caso entonces aquí tengo un grupo metoxi que sería como su sustituyente en la posición 5 y el nombre de este compuesto sería el 5-metoxi hexanomitrilo. Cuando, cuando este grupo ciano está unido a un ciclo, entonces en este caso se adiciona el sufijo carbonitril. En este caso sería entonces el ciclo propano carbonitril. Y cuando tengo un compuesto donde tengo más de un grupo funcional y existe otro grupo funcional de mayor prioridad, entonces este grupo, este triple enlace carbono y nitrógeno es considerado un grupo sustituyente y como grupo sustituyente se nombra como grupo ciano. Entonces en este caso de acá tengo un ácido carboxílico que es el que tiene la mayor prioridad de todos los grupos funcionales y en este caso entonces el grupo ciano sería nuestro grupo sustituyente que se encuentra en la posición 3. Entonces este sería el ácido 3 cianopentano. Muy bien. Los haluros de ácido, o conocidos también como los haluros de acilo, son compuestos de los reactivos, de los derivados de ácido, son los derivados más reactivos de todos, es decir, que reacciona con una mayor facilidad frente a cualquier tipo de reacción que esté en donde esté involucrado. Esta mayor reactividad de este haluro de ácido se debe a que se tiene este grupo haluro unido directamente a ese grupo carbonilo y este grupo y este haluro es ya conocido por todos nosotros que es un excelente grupo saliente. Además de que es un enlace polarizado del carbono y el haluro, haciendo que este carbono del grupo carbonilo se encuentre mucho más electrofílico y al ser más electrofílico entonces es mucho más fácil que pueda ser atacado por cualquier tipo de nucleófilo, incluso por nucleófilos débiles. Entonces este carbono, este haluro atrae densidad electrónica hacia él, el oxígeno también está trayendo densidad electrónica hacia él, haciendo que este carbono sea mucho más electrofílico. Y además de eso, ese haluro entonces, como les mencionaba, es un muy buen grupo saliente. Cualquier nucleófilo, inclusive nucleófilos débiles, pueden atacar al grupo carbonilo para formar este intermediario tetraédrico, que sería este el primer paso de la reacción, donde tendríamos el primer estado de transición. Este intermediario tetraédrico recupera su doble enlace carbono-oxígeno y nuestro cloro, nuestro haluro, sale como grupo saliente para formar entonces cualquier otro derivado que se necesite. Entonces estas serían las características de un haluro de ácido y esas son las características que hacen a este haluro de ácido el derivado más reactivo de todos los derivados que acabamos de mencionar. Para nombrar los haluros de ácido se utiliza la palabra ácido, se reemplaza por el nombre del haluro y el sufijo ico del ácido carboxílico correspondiente se cambia por el sufijo ilo. Por ejemplo, en este primer caso de acá. Si nosotros tuviéramos acá, en lugar de un flúor, que tuviéramos un OH, este sería el ácido etanoico. Entonces, para nombrar este haluro de ácido, lo que nosotros vamos a hacer es eliminar la palabra ácido y comenzar con el nombre del haluro, que sería en este caso el fluoruro de, y a la finalización ico del ácido, que sería el ácido etanoico, el oico se reemplaza por hilo. Entonces este sería el fluoruro de etanoído. Este otro de acá sería, si yo lo tuviera en lugar de un bromo, un OH, entonces este sería 1, 2, 3, 4, el ácido butanoico y en la posición 3 tendría un grupo sustituyente de bromo. Entonces, para nombrar este compuesto, elimino la palabra ácido y comienzo con el haluro
que está unido directamente al grupo carbonilo, que sería un bromuro de 3-bromo-butanoico. Para los ácidos que se nombran como ácidos alcano-carboxílicos, los cloruros de ácido se nombran reemplazando la palabra ácido por el nombre del anuro y se utiliza el sufijo carbonilo. Entonces, en este caso, este sería el cloruro de ciclopentano carbonilo. Los anhídridos de ácido son, en cuanto a reactividad, son los segundos derivados más reactivos después de los cloruros de ácido. Son considerados también derivados activados porque reaccionan con mucha facilidad, pero son menos reactivos que los haluros de ácido. Y al igual que los cloruros de ácido, también reaccionan incluso con nucleófilos débiles, como por ejemplo, en este caso tenemos al agua, que es un nucleófilo débil. En este caso, un anhídrido, la palabra anhídrido viene de la ausencia de agua, es decir, que es una molécula que no tiene agua. Entonces, cuando se reacciona con agua, lo que se forma son ácidos carboxílicos, que pueden ser iguales o pueden ser distintos, todo depende de la estructura que nosotros tengamos del anhídrido inicial. Las reacciones que experimentan los anhídridos es la misma que experimentan todos los derivados de ácido, es una sustitución sobre el grupo acilo y ocurre en varias etapas, donde ocurre primero una adición y luego una eliminación del grupo acilo. Para nombrar los anhídridos de ácido, vamos a considerar la estructura del anhídrido inicial que nosotros tengamos. Podemos tener anhídridos simétricos, que es este caso de acá, donde la misma cosa tenemos a la izquierda y la misma cosa a la derecha. Así que si ocurre una reacción con el agua, por ejemplo, lo que tendremos será la formación del mismo ácido en los dos casos, por los dos lados. Entonces, para nombrar este tipo de anhídridos, se utiliza, esta reglita de acá, donde la palabra ácido se cambia por anhídrido. Entonces, aquí lo que se formaría sería el ácido etanoico, si ustedes se fijan acá. Entonces, en el ácido etanoico voy a eliminar la palabra ácido y la voy a reemplazar por anhídrido. Entonces, este sería el anhídrido etanoico. Para el caso de los anhídridos asimétricos, vamos a seguir esta otra reglita de acá, y es que igual que en el caso anterior, la palabra ácido se cambia por la palabra anhídrido, pero en este caso se necesitan nombrar los dos ácidos, los dos complementos de los ácidos que se forman separadamente. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos por un lado el ácido propanoico, se formaría, ¿no? Al adicionar agua se formaría el ácido propanoico por un lado y por el otro se formaría el ácido trifluoroetanoico. Entonces, la palabra ácido en ambos casos se elimina y solo se reemplaza por una palabra que sería la palabra anhídrido y se nombran ambos ácidos, los dos ácidos que se formarían. Entonces, este sería el anhídrido trifluoroetanoico propanoico. Cuando nosotros tenemos en una misma molécula más de un grupo funcional, entonces tenemos que considerar las prioridades para nombrar esos compuestos. Y vamos a seguir, la mayor prioridad de todos la tienen los ácidos, los ésteres, y los que menor prioridad tienen serían los alquinos. Entonces, en este primer caso, por ejemplo, tenemos aquí una amida. Si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos es una amida. Y por acá lo que nosotros tenemos es un aldehído. Si nosotros nos ubicamos en la lista de prioridades, vamos a ver que la amida se encuentra en una posición más alta que el aldehído. Por lo tanto, la estructura principal será la amida y el aldehído sí tendría que ser nombrado como un grupo sustituyente. Entonces, en este caso sería el 2-formil-ciclohexano carboxamida. Y en este otro caso, por ejemplo, si el compuesto presenta estereoquímica, esta también tiene que ser indicada en el nombre del compuesto. En este caso es evidente que hay dos grupos iguales en la misma cara del ciclo, por lo que tendríamos un compuesto con estereoquímica cis. En este caso tenemos también aquí un ácido que es de la mayor prioridad, es el grupo de mayor prioridad,
y tenemos un grupo, un nitrilo que está en prioridad abajo del ácido carboxílico, por lo que se tendría que nombrar como un grupo ciano, como un grupo sustituyente. Entonces este sería el cis ácido 4-ciano ciclohexano carboxílico. En cuanto a las propiedades físicas, los derivados de ácido presentan ciertas características y todas esas características dependen de la estructura y de los tipos de fuerzas intermoleculares que tengamos en cada uno de estos derivados de ácido. Solamente para cuestiones de comparación, vamos a mencionar aquí, por ejemplo, un alcano normal, que en este caso es el butano, y el alcohol, que no son derivados de ácido, que están colocados aquí solamente para efectos de comparación. Entonces, si nosotros recordamos, los alcanos no son moléculas no polares y además no tienen la capacidad de formar enlaces de hidrógeno, por lo que las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas entre sí son fuerzas, las dispersiones de London, que son bastante débiles, por lo que se explican los puntos de ebullición sumamente bajos que tienen los alcanos. En el caso de los alcoholes, estamos hablando de compuestos polares que también están unidas, sus moléculas pueden estar unidas o pueden estar siendo atraídas por atracciones dipolo-dipolo, pero además de eso tienen este grupo OH, que son donadores de enlaces de hidrógeno. Y entre las moléculas de alcoholes se forma una red de enlaces de hidrógeno que hace que estas moléculas de alcoholes se encuentren mucho más atraídas unas a otras, lo que hace que los puntos de ebullición sean bastante más elevados. Eso solamente, como les mencionaba, para fines de comparación. Ahora, ¿qué sucede con los derivados de ácido? Por ejemplo, en el caso de los ácidos carboxílicos, nosotros tenemos el ácido carboxílico acá, tenemos dos pares de electrones no enlazados en este grupo carbonilo. Y tenemos este grupo OH, que es donador de enlaces de hidrógeno. Y estos pares de electrones que no están enlazados aquí en el grupo carbonilo pueden actuar como aceptores de enlaces de hidrógeno. Entonces, en el ácido carboxílico, lo que se forman son atracciones se forman enlaces de hidrógeno, pero se forman enlaces de hidrógeno por dos puntos de la misma molécula. Si ustedes se fijan, esta molécula está formando enlaces de hidrógeno con esta otra parte de la molécula de acá, pero esta misma molécula está formando enlaces de hidrógeno con la misma otra molécula por el otro lado de acá arriba. Entonces, eso hace que las atracciones o que las fuerzas intermoleculares de los ácidos carboxílicos sean mucho más fuertes que las que nosotros podríamos observar, por ejemplo, en los alcoholes. En el caso de los nitrilos son compuestos polares también, y aquí no tenemos enlaces, no hay donadores de enlaces de hidrógeno, por lo tanto, entre las moléculas de los nitrilos no se pueden formar enlaces de hidrógeno, pero estos son enlaces que están fuertemente polarizados, así que las moléculas se encuentran atraídas por atracciones dipolo-dipolo. Y en el caso de las amidas, va a depender el tipo de atracción que nosotros tengamos, va a depender del tipo de amida que nosotros tengamos, si es primaria, secundaria o terciaria. Por ejemplo, si la amida fuera primaria, eso significaría que en lugar aquí de tener R en estas posiciones, tendría hidrógenos nada más. En ese caso, porque es este caso de acá, que aquí lo tengo acá abajo. En este caso, cuando yo tengo aminas primarias, una de estas estructuras resonantes que conforman a la amida tiene una carga, tiene una carga positiva en el nitrógeno. Y eso hace, ya este enlace nitrógeno-hidrógeno, son donadores de enlaces de hidrógeno, por lo que formarán enlaces de hidrógeno con esos otros pares de electrones que se encuentran en el oxígeno. Esta deslocalización de cargas, una carga localizada aquí en el oxígeno, carga negativa, y una carga positiva en el nitrógeno, hace que estos enlaces de hidrógeno que se formen
sean mucho más fuertes, o sean, no tal vez mucho más, pero sí más fuertes de los que se podrían formar en el caso de los enlaces de hidrógeno que se forman en los alcoholes, donde no hay esa diferencia de cargas o donde no hay esa estabilización de estructuras, localizando cargas puntuales en el nitrógeno y el oxígeno. Esto hace que estos enlaces sean mucho más polarizados y que por lo tanto los enlaces de hidrógeno sean o tengan una mayor fuerza. Entonces, eso nos llevará a que en el caso de los alcoholes primarios tengamos fuerzas mucho más tengamos puntos de ebullición más altos que en el caso de los amidas terciarias, donde no se da la formación de enlaces de hidrógeno. Entonces, esas serían las diferencias entre lo que nosotros podemos observar en cuanto a las amidas, que dependiendo de la amida que nosotros tengamos, vamos a tener puntos de ebullición más elevados que otras amidas. ¿Ya? Muy bien. Como resumen, podemos observar estos que nosotros acabamos de mencionar, de discutir en esta tablita de acá, que nosotros tenemos. Ya habíamos mencionado de estos, de los alcanos, que son los que menor punto de ebullición tienen, los nitrilos que tienen atracciones dipolo-dipolo. Tenemos también a los ácidos carboxílicos que presentan la formación de enlaces de hidrógeno y dos moléculas se unen por dos sitios diferentes, formando enlaces de hidrógeno por dos sitios distintos, y la mayor punto de ebullición la presentan las amidas, que esa mayor punto de ebullición se debe a que los enlaces de hidrógeno que se forman en este caso son más fuertes que los enlaces de hidrógeno que se forman, por ejemplo, en los ácidos carboxílicos. Entonces aquí nosotros en esta gráfica podemos observar también las diferencias, las que les estaba mencionando, que dependiendo del tipo de amida que nosotros tengamos, también vamos a tener diferencias en los puntos de ebullición. Eso considerando, ¿verdad? Estoy haciendo comparación con estructuras que tienen masas moleculares similares. No puedo hacer comparación, por ejemplo, de esta amida que tiene 2 átomos de carbono con una amida que tenga 5 átomos de carbono. O sea, sería otra discusión, serían puntos de ebullición completamente distintos. Entonces aquí lo que estoy comparando son compuestos que tienen masas moleculares similares y que sí puedo hacer comparación con respecto al punto de ebullición. Y esta es la tendencia general que nosotros podemos observar en cuanto a los derivados de ácido. En cuanto a la solubilidad, los derivados de ácidos son solubles en disolventes orgánicos como por ejemplo los alcoholes y los éteres, y también en alcanos clorados, que son también compuestos polares, e hidrocarburos aromáticos. Los ésteres, las amidas y nitrilos son más pequeños, son relativamente solubles en agua debido a su alta polaridad y su capacidad de formar enlaces de hidrógeno, relativamente porque todo va a depender de la estructura del grupo de la zona hidrofóbica, ¿no? Y los cloruros de ácido y anhídridos no pueden usarse en disolventes nucleofílicos como agua y alcoholes porque reaccionan con ellos. Les mencionaba que los cloruros de ácido y los anhídridos son los derivados de ácido más reactivos y que reaccionan incluso con nucleófilos débiles, que es el caso del agua y de los alcoholes. Entonces, no se puede utilizar en disolventes como estos, que son nucleofílicos, porque entonces atacarían a los cloruros de ácido y a los anhídridos, dejándolos pues dificultando la reacción que nosotros pues la otra reacción que nosotros queremos desarrollar con eso. Muy bien, estos son algunos ejemplos de solubilidades que nosotros tenemos, donde nosotros podemos observar lo que ya estábamos discutiendo antes. En este caso, este es un éster, la solubilidad en agua es bien pequeña, es de apenas del 10%. En el caso aquí, eso es porque no hay ninguna formación de enlaces de hidrógeno. Si ustedes se fijan, no hay ningún sitio donde se donen o que sea capaz de que esas moléculas formen enlaces de hidrógeno. Esa es la razón por la que la solubilidad en agua es bien pequeña. En el caso de las aminas, de las amidas, esa
son estructuras bastante pequeñas, si ustedes se fijan. Aquí tenemos un par de electrones no enlazados que podrían ser aceptores de enlaces de hidrógeno y por lo tanto es bastante miscible en agua. Esos serían entonces la, eh, esos serían algunos ejemplos en cuanto a la solubilidad. Aquí, discúlpenme también que aquí se podría formar enlaces de hidrógeno. Estos podrían actuar, estos pares de electrones podrían actuar eh, como aceptores de enlaces de hidrógeno. Recuerden que estamos hablando de agua como disolvente y el agua tiene enlaces OH que son donadores de enlaces de hidrógeno. Así que pues, sí podría formarse aquí una red de enlaces de hidrógeno. Sin embargo, tenemos estas zonas también que son hidrofóbicas, lo que dificulta un poquito más esa miscibilidad en agua. Entonces eso sería en cuanto a las propiedades físicas y la nomenclatura de los derivados de ácido.